Saludos, estimados todos. Yo soy Nelson Reyes Estrella, politólogo, periodista y abogado, y estaré acompañándolo durante este curso, durante todo el trayecto. En este primer día, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, las cuales me han permitido, como profesional multifacético, entender la sociedad. Pero antes de pasar a explicar esa forma en que yo veo la sociedad, el planeta, el universo, quiero partir de la siguiente reflexión. La ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda. Eso lo decía Voltaire, uno de los intelectuales más importantes del siglo de la luz. Fue quien influyó en la Ilustración y en la innovación del pensamiento científico que permitiría crear la sociedad en la que nosotros vivimos en la actualidad. Recientemente, la ciencia asume que la ciencia avanza negando sus propias verdades. Eso nos permite entender que un conocimiento que tenemos de algo no es un conocimiento inmutable, sino que lo más seguro es que las cosas cambien, y precisamente la sociedad cambia constantemente. Y eso en el ámbito del conocimiento es determinante, porque muchas veces asumimos postura creyendo que tenemos un conocimiento absoluto. Y sobre todo en las áreas de ciencias sociales, por conocimiento depende muchas veces del contexto territorial y sobre todo del contexto histórico. Por eso la ciencia avanza negando sus propias verdades. Es decir, que la ciencia, y lo vamos a ver en las explicaciones que estaremos explicando en el día de hoy, por qué es importante la ciencia y qué lo diferencia de otros tipos de conocimiento. Entonces es importante que ustedes como estudiantes tengan presente lo siguiente: ¿para qué estudian? Háganse esa pregunta. ¿Para qué estudian? ¿A qué van a las universidades? O a esta universidad, por ejemplo. Y eso le permitirá buscar respuesta e impulsar una vida profesional de éxito. Entonces yo siempre hago esta inducción para que el estudiante sea consciente de lo que viene a la universidad. Y lo exhorto a que se haga una visión de todo, absolutamente de todos. Usted como persona y como profesional debe tener una concepción del mundo, del espacio donde nos desarrollamos, y debe ser una visión general. De igual manera, usted tiene que hacerse una visión general de usted como persona, quién es, cuáles son sus aspiraciones, qué necesita para alcanzar los objetivos y metas que se plantea. Y esa visión también usted tiene que tenerla de su país, del país. Estudia una profesión. ¿Qué importancia tiene esa profesión en el mundo, en el país? Y eso le va a permitir proyectarse como profesional, indagar los últimos avances,
que se están desarrollando en esa ciencia que usted estudia. Entonces, esa visión, que es el conjunto de ideas, de representaciones, de imágenes y convicciones que tiene el ser humano y que lo hace para explicarse los fenómenos que ocurren en la naturaleza, la sociedad y el mismo pensamiento del hombre. Entonces, la concepción del mundo vista desde el plano político y social, que es la parte que nosotros estaremos trabajando en este contexto. De manera que yo lo exhorto a que haga esa reflexión y mire el mundo como un todo. Y dentro de ese mundo usted vea a nuestro país, qué significa. Usted se vea a usted como persona, como profesional. Usted vea a su familia. Usted vea la universidad. Usted vea la carrera que usted estudia. Ustedes han observado de forma holística el pensum de su carrera o de esta misma asignatura. ¿Qué papel ocupa esta asignatura en su programa de estudio? Yo le invito a que ustedes revisen ese programa y hagan esas reflexiones. Entonces, en esta segunda parte, yo quiero presentarle, o le voy a presentar, la forma de cómo se puede aplicar lo que conocemos a través del conocimiento y la utilidad que tiene este. Entonces, yo como profesional, después de muchos años de reflexiones, de diálogos, de conversaciones con otra persona, yo he identificado y puedo sustentar que todo, absolutamente todo lo que nosotros conocemos puede aplicarse desde 4 perspectivas diferentes, que yo le llamo tipos de conocimiento. En ese sentido, tenemos la perspectiva religiosa. El mundo, o hay cosas en el mundo que solo tienen explicación a partir de la creencia religiosas. Y fíjense que los primeros humanos que nosotros conocimos o conocemos a través de las investigaciones que se hacen a través de la historia fue en la sociedad primitiva. Y el hombre tenía una libertad absoluta. Pero en esta sociedad subsistía, pudiéramos decir, porque no tenía la capacidad de producir los alimentos, porque no había desarrollado el conocimiento. Y por eso en esas tribus, en esos clanes que aparecen, son sociedades que se caracterizan por el conflicto permanente, la guerra por asunto alimenticio. Un grupo vivía en un lugar, pero se le acababan los alimentos porque vivía de la caza, la pesca y la recolección. Y si se le acababa, naturalmente salía para otro lugar a buscar su subsistencia. Y si se encontraba con otro grupo, pues naturalmente que había un enfrentamiento. Y de ese enfrentamiento pues comienza a salir el conocimiento, porque no siempre gana el que tiene más fuerza, o quien gana va a buscar explicaciones por cuáles razones, y muchas de esas explicaciones que le da tiene su base en lo sobrenatural, en la existencia de Dios. Por eso comienza a adorar dioses, pues había una concepción politeísta, y aparecen los tótem para reflejar
esa figura en la que creen. Entonces ahí aparece el conocimiento religioso en lo sobrenatural. Y este conocimiento tiene un enfoque que se basa en la fe y la creencia en lo sobrenatural, lo divino. Proporciona respuestas y preguntas fundamentales sobre el origen del universo, el propósito de la vida y la moralidad, se puede decir. Y los métodos que utiliza esta forma es la revelación, texto sagrado, como lo que conocemos, la Biblia, el Corán, entre otros. Pero además de la experiencia espiritual es otro método. Por eso, en este tipo de conocimiento no se necesita la comprobación. Es simplemente creer, por eso la fe es su base. Este tipo de conocimiento lo ofrece al ser humano y por eso tiene sentido, porque le ofrece consuelo, le ofrece también un sentido de comunidad y un marco ético. Y a menudo, como se puede ver en las diferentes sociedades, pues implica rituales y prácticas que conectan y refuerzan esa conexión con lo divino. Sin ese conocimiento, es evidente que habría sido difícil o prácticamente imposible que los seres humanos alcanzaran niveles de paz. Y naturalmente no se hubiese alcanzado el desarrollo que tenemos en la actualidad. Otra forma de conocimiento es el conocimiento filosófico, porque concomitantemente con la creencia en lo sobrenatural, en los dioses, pues el hombre va a buscar respuesta en los fenómenos que le presenta la naturaleza, la luna, el sol o la lluvia cuando cae. Todo eso va a despertar curiosidad en el hombre y a cada uno de esos fenómenos lo va estudiando y le va a dar su explicación o la vida, qué consiste la vida, por qué yo existo como persona. Y todas esas explicaciones pues son desde una perspectiva de conocimiento filosófico, que es un conocimiento racional y lógico. Por eso el enfoque de ese conocimiento filosófico es que busca la realidad a través de un conocimiento racional, pero un conocimiento racional, lógico y crítico de los fenómenos que observa. Los métodos que utiliza, pues el análisis conceptual, el debate, la argumentación y la especulación, el método filosófico. Esos son los métodos que va a utilizar para explicar el conocimiento. La característica de este conocimiento es que examina preguntas sobre la existencia, sobre la moral, sobre la mente, sobre el lenguaje. Fomenta el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. Entonces ahí tenemos el conocimiento filosófico, que se desarrollan simultáneamente, filosófico y religioso. Posteriormente, pues no se trata solo de creer o especular. El hombre va a querer darle respuesta y comprobar ciertas cosas. Y por eso tenemos lo que es el conocimiento científico, la ciencia. Y la ciencia, pues, a diferencia de la religión, que es la fe,
y de la filosofía que se basa en lo racional y lo lógico, pues la ciencia busca la comprobación. Por eso es un conocimiento verificable. Y recuerdan que al inicio lo dije que la ciencia avanza negando sus propias verdades. Porque la ciencia asume que no existe un conocimiento inmutable. Por eso plantea teorías, plantea leyes. Bueno, hay un método general de la ciencia que lo planteó, lo estructuró Francis Bacon. Y ese método inicia con ¿qué? Con la observación. Se observa un fenómeno. Eso permite plantear hipótesis o ideas que deben ser comprobadas a través de la experimentación. Si hablamos de un tipo de ciencia, estamos hablando de experimentación. Pero hay otro tipo de ciencia que utilizan otro tipo de técnica o de métodos. Las ciencias sociales, por ejemplo, a través de una encuesta, una consulta a una comunidad o de entrevista, se puede producir nuevos conocimientos o se pueden comprobar o rechazar hipótesis planteadas. Entonces el conocimiento científico inicia con la observación, sigue con el planteamiento de la hipótesis, luego la experimentación, y de esa experimentación pues, puede surgir un conocimiento que se presenta a través de las teorías de la ciencia. O, si es un conocimiento definitivo, se presenta como ley, como una ley inmutable. Y así, en la ciencia pura, hay leyes inmutables. Por ejemplo, donde existe la gravedad, todo lo que sube baja. Esa es la ley de la gravitación universal. Y ese es un conocimiento que está demostrado con la ciencia, con el método científico. Entonces la ciencia tiene un enfoque cuya base es la observación empírica, la experimentación, análisis de datos para explicar los fenómenos naturales. Y los métodos, pues hay una infinidad de métodos, porque cada ciencia tiene diferentes métodos, pero está el método general de la ciencia. Pero existen diferentes métodos, el histórico, el analítico, el sintético, el dialéctico, el método inductivo, el método deductivo. Y se le puede también dar diferentes enfoques, que pueden ser cualitativos o puede ser cuantitativo, dependiendo el tipo de investigación que se vaya a realizar. De la misma manera, la ciencia tiene una característica que la diferencian de las demás formas de conocimiento. Ahí nosotros encontramos que la ciencia busca la objetividad, conocimiento objetivo, independiente de lo que yo piense. Pero esa objetividad debe ser verificada. Por eso la ciencia es verificable. Y eso permite a la ciencia una capacidad de predecir ciertos fenómenos que pueden darse en determinadas áreas. La ciencia también tiene como característica que genera conocimiento acumulativo y aplicable, por ejemplo, a la tecnología y a la medicina. Y gracias a eso nosotros tenemos los avances tecnológicos que conocemos en la actualidad, que han sido a partir de la experiencia, de los aportes que hace cada una de la sociedad. Y eso es propio de ese conocimiento científico. Fíjense que en principio el hombre no tenía biblioteca y tenía que guardar el conocimiento, la experiencia, a través del cerebro. Pero con el tiempo aparecen herramientas tecnológicas como la escritura, como la imprenta, y eso permite almacenar el conocimiento. Y el conocimiento que crea una sociedad
pues les sirve de experiencia para los avances de otra sociedad. El cuarto y último forma en que se pueden explicar los fenómenos de la naturaleza o que el hombre puede crear conocimiento es a través del arte. Y en el caso del arte, pues en el arte existen fenómenos que son inexplicables desde la perspectiva religiosa, filosófica o científica. Porque, por ejemplo, si asumimos una poesía que diga, te regalo la luna, te regalo el sol, si me entrega tu corazón, ¿se puede regalar la luna o se puede regalar el sol? No, eso es un sentido figurado que utiliza el hombre para expresar sentimiento. Y a través de eso, ¿qué es lo que le está diciendo? Bueno, el gran amor que siente por él o por ella. Y esas son explicaciones que se dan a través del arte, los diferentes tipos de manifestaciones, que puede ser la literatura, puede ser la música, puede ser la arquitectura o las diferentes áreas que tiene el arte para expresarse, para manifestarse. Entonces el enfoque del arte se basa en la experiencia humana, en las emociones y la creatividad a través de diversos medios como la pintura, la música, la literatura, el cine, o vamos a pensar lo maravilloso que es también hasta un edificio. Y eso es un tipo de conocimiento. Los métodos que utiliza el arte, está la intuición, la imaginación, la expresión personal y la comunicación simbólica. Y características que tienen que lo diferencia de las demás formas de conocimiento, que fomenta la apreciación estética, la reflexión y la conexión emocional. Además, permite explorar la condición humana y cuestionar las normas sociales. Entonces, esas son las formas de conocimiento. Hay que decir, finalmente, que cada una de estas formas ofrece una perspectiva única sobre la realidad objetiva y subjetiva. Y estas contribuyen de manera diferente a mostrar una mejor comprensión del mundo y del hombre en sociedad. Además de esa forma de explicar las cosas que vemos o de crear conocimiento, la puesta en práctica o la utilidad del conocimiento puede también hacerse de tres formas. Es lo que yo he observado en las prácticas humanas. Entonces nosotros tenemos tres grupos. Primero tenemos grupos que lo componen los creadores, los inventores y los que hacen diferentes cosas. Y usted puede encontrar en esto los ingenieros, el que hace un libro, el que hace una canción, el que hace una poesía, el que inventa, por ejemplo, la computadora, el que hace todos los aparatos tecnológicos que nosotros conocemos. Eso pertenecen a un grupo, crean, inventan y hacen cosas. Tenemos un segundo grupo que son quienes enseñan a utilizar las cosas. Y ahorita usted utiliza una computadora, pero si esa computadora tiene un fallo del software o del hardware, ¿qué usted hace? Usted busca un técnico que le repara su computador. Y por último están quienes utilizan las cosas, es decir, los consumidores. En ese sentido, pues todos somos consumidores. La diferencia es que en la sociedad no todos somos inventores o educadores, formadores que enseñan a hacer la cosa. Pero eso yo espero que les sirva para que ustedes puedan ubicarse. Primero,
en el tipo de conocimiento, ustedes sepan que a la universidad nosotros venimos a ¿qué? A hacer conocimiento científico. Y ese conocimiento científico es el que permite transformar las cosas. Usted se puede plantear un problema de la carrera que usted estudia. Supongamos que usted estudia ingeniería agronómica y usted tiene una finca de café o de cacao y usted observó que en esa finca de cacao hay una plaga. Ya ahí usted hizo la observación y usted va a aplicar el método científico para identificar cómo enfrentar esa plaga para que no le destruya su plantación. Entonces ahí puede ser que usted plantee alguna hipótesis y esa hipótesis le den como resultado hasta la creación de un producto para combatir esa plaga, o que usted determine que esa plaga llegó porque usted o el vecino fue al mercado, tuvo contacto con productores de otro lado y con eso usted trasladó esa plaga a su plantación. Y a partir de ahí pues puede ser que existan plaguicidas para combatirla, pero si no existen, usted tiene la posibilidad hasta de crearla. Y de eso se trata entonces el conocimiento. Yo espero que estas explicaciones les sirvan de algo y que ustedes comiencen a ver la vida desde otra perspectiva y vean la importancia que tiene el conocimiento y puedan ver el mundo de una forma diferente. Y con esto, porque espero que puedan avanzar en su carrera profesional, porque de eso se trata. Por eso, en esta primera clase, pues quiero hacer siempre esas reflexiones motivacionales. Y de esa manera, pues puedan ver el mundo de forma diferente, que es lo más importante sobre todo. Y si les gustó, pues ustedes continúan retroalimentando y comentando sobre esto, compartiéndolo con los demás compañeros, para que esto les permita proyectar una perspectiva de qué importancia tiene la universidad, qué ustedes vienen a estudiar. Finalmente, quiero agradecerle que me hayan escuchado y exhortarle a que si quieren más contenido como este, pues le den a seguir a mi cuenta en YouTube. Además, quiero decirle que en una próxima entrega estaremos hablando de las diferentes sociedades en las que se ha dividido la evolución de la humanidad. Hablaremos de primitivismo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Estos últimos dos, que son las dos sociedades que polarizan las diferentes naciones en este momento. En otra entrega hablaremos del Estado, tipos de Estado y su característica, y además hablaremos de las formas de gobiernos que administran el Estado. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.